Shalom Urajo, apreciados amigos y hermanos en el mundo entero. Vamos a tener la conferencia número 135 y vamos a darle continuación a los libros del cielo en la parte 2. Vamos a tener la tefilá para iniciar. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, muchas gracias por permitirnos una conferencia más. Abre nuestro entendimiento, danos sabiduría y satúranos de tu conocimiento. Que tus santos ángeles acampen a su alrededor y que tu luz ilumine nuestras vidas internas y externas. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohe Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohe y Yahshua HaMashiach. Amén. Bueno, mis apreciados amigos y hermanos en el mundo entero, continuando nosotros con la serie que llevamos, Juicio de los vivos, y en la división remanente, pues vamos a hacer unos ejemplos acá de cómo se lleva a cabo ese juicio en el reino de los cielos y qué señales podemos tener nosotros en nuestras vidas que nos estimulen a ver como creyentes si de pronto ha pasado nuestro nombre o está pronto a pasar. Muy bien. Tenemos en cuenta que este juicio de los vivos es del 2024 al 2027 y corresponde a los últimos 7 años de la historia del pecado. En el juicio al remanente va del 2024 al 2027 y abarca 42 meses o 1260 días. Quisiera decirles que el juicio de los vivos se divide en 2 periodos de 1260. Y el primer periodo también hace referencia al desarrollo de la imagen de la bestia. Y el segundo periodo de 1260, que va del 2027 al 2030, hace referencia a la bestia o al octavo reino o a la segunda supremacía papal. Es importante tener en cuenta eso, pero están dentro del mismo contexto del juicio de los vivos. Entonces, dentro del juicio de los vivos, teniendo un ejemplo que habíamos colocado nosotros, vamos a nombrar otra persona y vamos a nombrar una persona X, en este caso del remanente, porque el juicio se está llevando a cabo para el remanente nomás, no es para nadie más, solamente para el remanente, porque el juicio debe comenzar por la casa de Yahweh, y la casa de Yahweh es que tiene un remanente en el mundo. Aunque hay muchas denominaciones, hay un solo remanente, y ese remanente se ha dividido en 2 etapas en estos últimos momentos de la etapa final. El remanente de la Odisea, que fue el noveno remanente, y el remanente obrero de la hora undécima, que es el remanente final o el remanente número 10. Y teniendo en cuenta eso, entonces ponemos un personaje, el remanente X, que es llamado Alista. Ese personaje X, que es llamado Alista, no tiene el sello de Malquisedec. Y como no tiene el sello de Malquisedec, ese creyente o ese personaje X está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Como está escrito en el libro de la vida del Cordero, pero no tiene el sello de Malquisedec, entonces Yahshua lo que hace con ese personaje es borrarlo del libro de la vida del Cordero y anotarlo en el libro de la muerte, y lo deja pendiente para el juicio del milenio, y se termina rápido ese caso. ¿Cuánto duró ese caso? Mientras Yahshua lo borra del libro de la vida del Cordero y lo anota en el libro de la muerte, ya terminó ese caso. Rapidito. Vamos a colocar otro ejemplo y de pronto un personaje Z. Ese personaje Z tiene el sello de Malquisedec. Como tiene el sello de Malquisedec, entonces Yahshua HaMashiach lo que hace es borrarle los pecados del libro de rebeliones y borrarle los pecados que tiene en el libro de memorias. Abre el libro de la vida del Cordero, lo confirma allí en el libro de la vida del Cordero, lo opera y le coloca su justicia. Entonces ese personaje quedó listo para ser presentado al Padre, y el Padre lo recibe como un hijo amado. Y así es sucesivamente con todos los miembros del remanente.
teniendo en cuenta que el remanente comienza con el liderazgo y finaliza con la feligresía. Estamos en este tiempo todavía donde se revisan los libros. Y una parte importante que mencionábamos en la conferencia pasada es que ya hay muchas personas que han pasado por el juicio de los vivos del remanente y han sido hallados faltos. Esas personas que han sido halladas faltas, finalizó el tiempo de gracia para ellos en ese momento. Y como finaliza el tiempo de gracia para esas personas en el momento, esas personas están perdidas porque ya pasaron por el juicio. Sin embargo, están vivas. Y eso nos hace pensar a cada uno de nosotros que hay muchas personas que ya pasaron por el juicio, están vivas, pero están perdidos. Ya se pueden arrepentir una y las veces que quieran, y ya el tiempo de gracia para ellos finalizó porque ya fueron llamados al juicio y fueron hallados faltos. No hay ya más tiempo de gracia para ellos. Interesante detalle ese. Pero también tenemos el otro grupo denominado trigo, que ha pasado por el juicio ya también, juicio de los vivos, y han sido confirmados en el libro de la vida del Cordero. Y hay personas, hay creyentes en este momento en el mundo entero que ya pasaron por el juicio y no saben que han pasado por el juicio, pero ya han sido confirmados. Esa clase de personas de ahí en adelante reciben toda clase de tentaciones y no caen porque ya fueron confirmados para el reino de los cielos. Su tiempo de gracia finalizó también y digamos que han recibido más arras del Ruach HaKodesh. Y están listos para que en el 2027, cuando se derrame la lluvia tardía, sean completados al 100% del Ruach HaKodesh para enfrentar la persecución cual nunca ha habido. Entonces, la pregunta que nos hacemos acá es la siguiente. En el juicio de los vivos, tanto los que han sido hallados faltos como las personas que han sido confirmadas justas, ¿sí ven? Están vivos muchos. Y hay muchos en este momento que no saben que ya pasaron por el juicio de los vivos o que fueron llamados al juicio de los vivos. Entonces me parece bastante interesante esto. Ahora, ¿cómo podemos determinar en este momento que una persona ha pasado por el juicio de los vivos, ¿sí?, y que está sellada? Porque los otros que no están sellados están perdidos, pero los que están sellados, ¿qué sucede acá? Sucede lo siguiente: esas personas son tentadas, pero vencen las tentaciones porque ya fueron confirmadas. Esas personas ya no caen, reciben toda clase de pruebas y tentaciones, pero no caen, no echan atrás. Y me parece bastante interesante eso, bastante interesante eso. O sea que esas personas, podemos decir decididamente que están llevando una vida de santidad, de pureza, de integridad, de honestidad. Y se seguirán manteniendo en esa misma línea, porque para eso es que nos ha llamado el Eterno a que vivamos una vida en santidad y obediencia a Él. Pero aquellas otras personas que fueron halladas faltas siguen yendo a la iglesia, de pronto siguen pagando el diezmo, pero siguen con su doble personalidad. O sea, ellos siguen mintiendo de vez en cuando, robando, adulterando, mostrando esa naturaleza carnal en el mundo y una naturaleza de santidad cuando van a la iglesia. Y no se han dado cuenta de que están perdidos. No saben que están perdidos. Entonces el juicio nos muestra a nosotros dos facetas interesantísimas, porque primero
Usted y este servidor no sabemos en qué momento somos llamados a juicio, solo tenemos evidencias y señales cómo comienza el juicio y por quién comienza el juicio. Entonces, debido a eso, si usted tiene un cargo dentro del remanente, pues usted debe entender y comprender que usted está entre los primeros que van a ser llamados a juicio. Y como eso empieza por órdenes jerárquicos, pues usted se da cuenta, el primero quién es, pues el presidente general, luego los vicepresidentes, los secretarios, etcétera, así, hasta que vayan por la parte de asociaciones, uniones, distritos y terminen con toda la parte de los líderes, para luego comenzar con la feligresía. Pero independientemente de esa otra parte, podríamos decir que lo único que nos enseña el juicio acá es quién es el primero, es más, quién es el segundo, tercero, cuarto, quinto, inclusive podríamos decir que quiénes son los primeros 10 que son llamados a juicio. ¿Por qué? Porque tenemos un orden jerárquico. Está un presidente, está un vicepresidente, o hay a veces 2 o 3 vicepresidentes. Van en ese orden, serían, si hay 3 vicepresidentes serían 4, tendríamos de pronto después de eso un secretario general, tesorero, etcétera, y de la plana mayor. O sea, ahí deducimos que como el juicio comienza por la casa de Yahweh y comienza por el liderazgo, por los ancianos de la iglesia, entonces podemos decir en ese momento que efectivamente los primeros que pasaron por el juicio ya conocemos sus nombres, pero no conocemos el veredicto. ¿Se ve? Solamente deducimos nosotros ciertos aspectos y déjenme mencionarles algo para repetirle. Si el primero que pasó fue T. Wilson, pues usted debe entender y comprender que T. Wilson es un hombre que conoció el mensaje desde hace años, es un hombre que es vegetariano, es un hombre que desde el año 2015 impulsó Quiero Vivir Sano, es un hombre que ha hecho muchas tareas buenas dentro de la parte de la organización de la iglesia. Eso es excelente, buenísimo. Pero T. Wilson, también por ser presidente, él no ha permitido, de pronto se ha opuesto, digámoslo así, se ha opuesto de pronto a que la mujer pueda constituirse como una pastora, como sucedió en el 2015, nombrando a la primera mujer pastora, y de pronto él no estuvo de acuerdo con eso, pero como la iglesia tiene una junta, y la junta aprobó por mayoría que la mujer podía ser pastora, entonces no podía hacer nada, pero sin embargo es presidente. Ahora, en el liderazgo, el líder, el presidente mayor, lleva la carga general del pueblo. Oiga, entonces como líder se le va a tener en cuenta, aunque haya hecho un poco de cosas buenas. No estamos juzgando porque el Señor no nos ha permitido en este momento juzgar a nadie, pero hacemos unas evidencias de acuerdo a la vida de este personaje que conocemos. En la iglesia vemos ahorita que la música sacra se está corrompiendo y se permite otra especie de músicas allá, que para darle gusto a los jóvenes, para que los jóvenes no se vayan para otro lado, para entretenerlos. Vemos que la iglesia se ha vuelto muy liberal, que hay muchas abominaciones dentro de la parte de la iglesia, que la iglesia ha hecho convenios con la ramera, y el presidente T. Wilson está ahí como presidente, y vuelvo y lo digo, pueda que él no esté de acuerdo con todas esas cosas y él vote negativamente, pero hay una junta que aprueba eso, y él sigue siendo el presidente, y él por seguir siendo el presidente, entonces se echa encima esos pecados que comete la institución. Interesante. ¿Qué le tocaría haber hecho a T. Wilson? A T. Wilson lo que le tenía que haber hecho era renunciar y seguir gimiendo y clamando por las abominaciones y pecados que se hacen en la iglesia. Pero mientras él sea el presidente y se aprueben todas estas cosas y él siga como presidente, él es responsable de los pecados que están recayendo sobre la organización o sobre la iglesia. Por lo tanto, puede ser hallado falto en el juicio. Y se cumple de pronto parte del espíritu de profecía donde dice que veremos grandes luminarias que creíamos nosotros que eran salvos, que estaban muy consagrados a las cosas del Señor, perdidos. Entonces mire que ese es un caso bastante serio. Y así aplica ¿para quién? Para todos los líderes. O sea que aquellos líderes que no renunciaron, estando la iglesia en abominaciones, pecados y corrupciones de ese estilo, son participantes de los pecados de la iglesia.
Y si son participantes de los pecados de la iglesia, entonces pueden estar en el grupo de Mateo 7, 21 al 23. En aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, lo otro. Y el Señor les dirá: apartados de mí, obradores de maldad, no os conozco. Entonces mire que es bastante serio esto del juicio. Esto no es una cosa aquí que es pasajera y de pronto cada uno de nosotros pasamos por alto esto. No, el Señor ha dicho que usted y este servidor podemos hacer con nuestra vida lo que queramos, porque para eso Él nos dio libre albedrío. Y como Él nos dio libre albedrío, entonces usted puede gozar la vida como desee. Y como el Señor no está destruyendo a aquellas personas en el instante, han pasado muchos años, entonces se ha vuelto tan común y dice: no, pero es que yo estoy haciendo estas cosas, pero sigo vivo, ¿sí? Entonces como que lo que dice el Señor como que no es verídico. Pero ahí mismo el Señor dice: mire, usted puede hacer con su vida lo que desee, lo que quiera, ¿listo? Porque se le dio libre albedrío. Pero eso sí, cuando llegue el juicio, toda persona comparecerá ante el juicio. Y si toda persona va a comparecer ante el juicio, se van a mirar sus obras, sean buenas y malas, y se va a traer a desnudez todo lo que hizo esa persona. Y va a tener que rendir cuentas, y ahí es lo delicado. O sea que hacer lo que queramos nosotros está bien en determinado tiempo, pero hay otro tiempo donde tenemos que rendir cuentas de las cosas buenas y malas que hacemos nosotros. Muy bien, y podríamos decir nosotros que esa es la esencia de pronto de lo que Yahshua HaMashiach como sumo sacerdote está realizando en el reino de los cielos, que es limpiando el santuario celestial de un poconón de pecados que están acumulados allá. Muy bien, ahora paso a otra parte del mismo juicio para que nos quede claro, y quiero que le pongamos atención a esto. El texto que está en Miqueas 7, versículos 19 y 20, hace referencia a unos pecados que han sido borrados y echados al fondo del mar. Eso se cumple en ocasión del bautismo. Cuando la persona es bautizada, esos pecados Yahshua los borra del libro de rebeliones, lo anota esa persona en el libro de la vida del Cordero y le abre un registro nuevo en el libro de memorias. Y esa persona desde ese momento es una criatura nueva, tiene 0 pecados, fueron echados al fondo del mar. Muy bien, por los pecados antes del bautismo en todos nosotros, es más, ahí están incluidos hasta los impíos que no han dado el paso al bautismo, están incluidos ahí porque para eso se nos dio el libro de la verdad. El libro de la verdad es para que nosotros sigamos las instrucciones que hay en el libro de la verdad y hubiéramos dado el paso al bautismo. O sea que muchas personas no han dado el paso al bautismo de pronto por negligencia, ¿sí ven? Y están perdidos ahí. Pero la salvación es para todos. Entonces, conclusión: Yahshua HaMashiach murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. Todos nosotros hemos tenido la oportunidad de salvación y de ganarnos la vida eterna. Somos nosotros los que decidimos aceptar o no. Y eso es diferente. Pero como estamos en el juicio al remanente, entonces hablamos con las personas que estamos pasando a la parte de ese juicio. Los pecados que se cometen después del bautismo, Yahshua HaMashiach no paga por ellos, ni los borra. ¿Cómo se hace el proceso allí? De la siguiente manera, 2 puntos aparte. Todos los pecados que hemos cometido después del bautismo quedan anotados en el libro de rebeliones y en el libro de memorias. Ahí quedan anotados. Y les aclaro, libro de rebeliones son los pecados que cometemos en el mundo y libro de memorias los pecados que cometemos en la iglesia. Para que ustedes queden claros en eso. ¿Listo? Entonces hay 2 registros de pecados en 2 libros. Libro de rebeliones y libro de memorias. Como hay 2 registros de obras buenas, registro de obras buenas en el mundo y registro de obras buenas en el libro de memorias o las que hacemos en la iglesia. Muy bien. Partiendo de eso, hacemos referencia a los pecados.
Los pecados que se cometen después del bautismo, Yahshua HaMashiach no paga por ellos, porque Yahshua ya pagó por nuestros pecados antes del bautismo, y Yahshua HaMashiach paga una sola vez. Yahshua HaMashiach no paga 2 veces, 3, 4, 5, 10 veces, no. Él pagó por nuestros pecados una sola vez muriendo en la cruz del Calvario. Y si Yahshua pagara por nuestros pecados varias veces, entonces significaría que Yahshua HaMashiach moriría varias veces en la cruz. No es así. Yahshua murió una sola vez en la cruz por todos nuestros pecados. Y nos restituyó a la parte original para que en un futuro volvamos a tener vida eterna y naturaleza brillante. Ya depende de nosotros que sigamos aceptando eso y transitemos en una vida de santidad. Bueno, ustedes tengan en cuenta eso. Del bautismo para allá, Yahshua no paga por ninguno de esos pecados. Y la paga el pecado que es muerte. Entonces significa que a pesar de que nosotros hemos dado el paso al bautismo y que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero, aún no tenemos asegurada la salvación porque hemos cometido otros pecados y nuestros registros se volvieron a manchar en el reino de los cielos. Y para estar en el reino de los cielos tenemos que tener 0 pecados. Porque cuando nos presentemos delante de la presencia de la deidad es santidad pura al 100%. Y si hay un solo pecado, nos fulmina con su gloria. Para que entendamos. Entonces, ¿qué pasa con esos pecados después del bautismo? Alguien los tiene que pagar. Y para eso, cuando usted vuelve al santuario terrenal, se va a dar cuenta que el día que se purificaba el santuario o se limpiaba los pecados en el Yom Kippur, ese día se escogían 2 machos cabríos, y un macho cabrío era para Satanás. Entonces ahorita volvamos acá. Cuando entramos al juicio, el Señor va a mirar en los libros, y especialmente Malquisedec, nuestro Elohim Malquisedec, mira en los libros porque Él es el que escudriña lo íntimo de nuestra vida, de nuestro corazón. Malquisedec es el que escudriña lo más profundo del Padre y del Hijo, y es el que escudriña lo más profundo de nosotros. No hay nada oculto delante de Él. Entonces Malquisedec mira si en nosotros hubo una conversión. Conversión significa que usted y este servidor debemos haber dado un giro de 360 grados en nuestra vida para corregir las deficiencias de carácter, corregir los malos hábitos que tenemos y andar en una vida de santidad. Porque eso es conversión, apartarnos totalmente del pecado y empezar de ceros una vida nueva en santidad. Entonces tenemos que dar testimonio a Malquisedec que está aquí, a los ángeles que nos rodean a nosotros, a los ángeles del tercer cielo, a los innumerables mundos y a los habitantes del planeta Tierra que nos rodean a nosotros. Para que las personas que nos vean a nosotros dicen, oiga, pero ustedes realmente son cristianos, ustedes son una nación santa, un pueblo apartado, ustedes reflejan el carácter de Yahshua. Todos deben ver eso en nosotros. Oye, interesante. Eso significa que ha habido una conversión y que nosotros no pecamos. No pecamos. Tenemos toda clase de tentaciones, pero no pecamos. No pecamos, nos vigilamos a nosotros mismos y a la tentación le decimos no entra, sí, sale. Reprendemos todo espíritu inmundo en el nombre de Yahshua HaMashiach. Y no dejamos que entre nada negativo, malo, abominable a nuestras vidas. Oh, vea, interesante que sí se puede vivir una vida de santidad. No alcanzaremos el ideal completo, pero con el poco esfuerzo que hacemos viviendo en santidad, nuestro Elohim Malquisedec, viendo que hemos hecho el esfuerzo, dando testimonio, siendo luz por determinado tiempo, Él nos completa lo que nos haga falta y nos hace idóneos para presentarnos en el reino de los cielos y para que Yahshua no borre los pecados. Oh, interesante. Entonces, ¿qué sucede? Como hemos cometido un poco de pecados después del bautismo, esos pecados los paga la persona
o esos pecados en ese juicio son colocados sobre la cabeza de Satanás. Y quiero que entendamos bien esto. Si usted tiene una vida de conversión y está siendo hombre o mujer de testimonio, entonces Malquisedec y Yahshua son nuestros abogados intercesores en el juicio. Y como en el juicio se necesitan 2 testigos, pues ahí tenemos los 2 testigos, a Malquisedec y a Yahshua HaMashiach. Y ellos interceden por nosotros. Malquisedec nos sella a nosotros y Yahshua HaMashiach saca, viendo ya la conversión de nosotros, borra los pecados del libro de rebeliones, borra los pecados del libro de memorias, y esos pecados que estaban en nosotros, Él los coloca sobre Satanás. Entonces, porque Yahshua ya no paga por los pecados, Él ya pagó antes del bautismo. Entonces Satanás ahora es el que tiene que pagar por esos pecados y mis registros quedaron limpios. Oiga, mis registros quedaron limpios. Satanás ahora paga por esos pecados. Vea, en la primera etapa, antes del bautismo, Yahshua HaMashiach paga por mis pecados y me deja los registros en limpio. En la segunda etapa, después del bautismo, los pecados que yo he cometido y yo he tenido una conversión sincera hacia el Señor, entonces los 2 abogados intercesores que interceden por mí, entonces hacen el trabajo completo, me borran los pecados que yo tengo en esos libros y se los colocan en la cabeza a Satanás y vuelvo a quedar ¿con cuánto? Con 0 pecados. Yahshua me coloca su justicia y soy idóneo para el reino de los cielos. Espero que hayan comprendido esa parte. Ahora vamos a la siguiente parte. Ahí mismo hay un poco de creyentes que han dado el paso del bautismo, pero han cometido pecados, pero no ha habido una conversión, ha habido un arrepentimiento, más no una conversión, y tienen que haber las 2 cosas. Por eso allá Pedro dijo, arrepentíos y convertíos. Hay personas que están arrepentidas, pero no están convertidas. O sea, se arrepintieron de hacer el pecado, pero lo siguen jugando con el pecado. En cambio, se necesita que la persona esté arrepentida de los pecados que ha cometido y que esté convertida para no volver a cometer esos pecados. Y luchar contra esta naturaleza carnal que pide el pecado, pero yo la dejo en ayuno porque no peco. Entonces fortalezco la naturaleza espiritual. Interesante. Pero entonces esas personas no han vencido, no hay una conversión. Como no hay una conversión, entonces Malquisedec no lo sella. Y como Malquisedec no lo sella, y ellos tienen pecados, ahora Malquisedec y Yahshua HaMashiach no son abogados para esa persona. No interceden. ¿Por qué? Porque no hubo una conversión. O sea que Yahshua HaMashiach y Malquisedec interceden por nosotros cuando hay una conversión y se convierten en abogados. Oiga, hay que saber eso. Entonces, como estas personas no tuvieron una conversión, entonces Yahshua los borra del libro de la vida del Cordero, los anota en el libro de la muerte y los deja pendientes para otro juicio. Y esas personas están perdidas y los pecados que están registrados ahí en los libros los tienen que pagar ellos porque esos pecados están en ellos. Por esos pecados no paga Satanás. Paga es por ellos porque ellos se quedaron con esos pecados. Y como la paga el pecado de muerte, pues están perdidos. Se les va a hacer un juicio para darle sentencia. Entonces, ¿qué sucede en ese caso con esas personas que no tienen una conversión? Esas personas que no tienen una conversión, Yahshua HaMashiach y Malquisedec le traen a memoria todos los pecados que han cometido desde el bautismo en adelante. Entonces, ¿qué se hace? Para que usted entienda esto también, porque de pronto muchos no lo han visto de esa forma. Vean. Digamos que una persona de esas se robó una gallina. Eso está registrado ahí porque el ángel de la guarda anotó, mire, usted se robó una gallina el día martes a la señora tal, a la hora tal, hubieron testigos tales, eso y lo otro, y anota todos los datos.
Y digamos que esa persona, como es creyente, pidió perdón porque se robó esa gallina. Como esa persona pidió perdón porque se robó esa gallina, entonces Yahshua HaMashiach le pone allí perdonado. Uno pida perdón por los pecados que ha cometido, inmediatamente, en ese mismo momento, Yahshua le pone ahí a ese lado perdonado. Se acepta el perdón. Pero ahora Yahshua HaMashiach está esperando que... Pero resulta que de pronto en 3 días se robó 2 gallinas. Y él sabe que es pecado robar. Y volvió y pidió perdón por las 2 gallinas. Y volvieron y le colocaron ahí perdonado. Y así sucesivamente, hasta que, digamos, llegó la hora del juicio para esa persona. Y esa persona no dejó el robo de gallinas. Y en total se robó 500 gallinas en toda esa parte, por decir algo. Pero no dejó de robar. Y por esas 500 gallinas, él pidió perdón. Y le colocaron ahí perdonado. Pero no le borran los pecados. Le colocaron perdonado, pero el pecado no está borrado. Porque el Señor está esperando que esa persona tuviera una conversión de no volver a robar. Entonces llegó el juicio a esa persona. Cuando llega el juicio, entonces lo que Yahshua hace ahorita es traer a memoria todas las gallinas que se robó. Entonces, se robó 500 gallinas, pero las 500 gallinas usted me pidió perdón y yo le perdoné a usted todas las 500 gallinas, pero no dejó el robo. Entonces me hace el favor ahora, me paga las 500 gallinas que le perdoné. Usted me tiene que pagar esas 500 gallinas que yo le perdoné. ¿Sí ve? Entonces Yahshua le trae a juicio y ahorita en ese juicio le va a decir, usted me tiene que pagar por esas 500 gallinas, entonces usted merece una sentencia. Porque usted no fue capaz de dejar el robo. Y así mismo con la mentira. Le perdona una mentira, 2000 mentiras, y usted no es capaz de dejar la mentira, pues el Señor lo trae a memoria todas las mentiras que cometió usted después del bautismo. Las mentiras antes del bautismo no, porque esas quedaron enterradas en el fondo del mar y Yahshua no se vuelve a acordar de ellas porque pagó por ellas. Pero después del bautismo no, Señor. El Señor las trae a memoria. Y si usted no ha sido capaz de vencer en eso, tiene que pagar todo lo que usted hizo. Oye, interesante. De pronto las personas no habían visto eso o no les habían enseñado esa parte de esa forma. Así es el juicio. O sea que después del bautismo o nos arrepentimos para que nuestros abogados nos limpien esos registros y quedemos con 0 pecados. Y si no hemos tenido una conversión, nos traen a memoria todos los pecados, que el adulterio, que la fornicación, que el chisme, que el robo, que la idolatría, todo nos lo traen y vamos a tener que pagar por todos esos. ¿Quién paga? La persona, porque no abandonó esos pecados. Diferente a los otros fieles, que tuvieron pecados, se arrepintieron, tuvieron una conversión, no lo volvieron a hacer, entonces Yahshua obra por ellos, trae a memoria esa otra parte, lo borra totalmente, y esos pecados que quedaron registrados ahí, se los coloca en la cabeza a Satanás para que él pague. Oye, entonces me parece que es bastante interesante el juicio y mirar los libros, y esto que estamos mirando, los libros en su segunda parte, esto no es un juego. Que alguno de pronto dice, hasta ahora escucho esto, hasta ahora dan una enseñanza de estas. Pues claro, ¿no es que esto es luz nueva y aceite extra? Y esto viene prácticamente desde el año 2015 para acá, con el remanente nuevo. ¿Por qué? Porque es que la tierra tiene que ser alumbrada con el mensaje del cuarto ángel. Y el mensaje del cuarto ángel se empezó a predicar desde el año 2014. Y desde el año 2014 la tierra ha empezado a ser iluminada con el mensaje del cuarto ángel. Y por eso desde el año 2014 tenemos luz nueva. Luego la tierra a partir del año 2024, cumplimiento de otra profecía, la tierra comenzó a ser alumbrada más. ¿Por qué? Porque desde el 2024 comienza el juicio de los vivos.
Entonces se necesita enseñarle al mundo entero cómo se lleva a cabo el juicio de los vivos, para que cada uno de nosotros entremos en conciencia, para que nuestro Elohim Melquisedec, que nos redarguye de justicia, juicio y pecado, impresione nuestras vidas, y que nosotros podamos cogerle fastidio, odio, abominación, rencor a todo lo que sea negativo, todo lo que sea pecado, y no lo volvamos a hacer. Por eso se necesita el juicio. Pero hay personas que se está hablando del juicio, y hablamos del juicio y de pronto les da miedo el juicio. En el caso mío, a mí no me da miedo el juicio. Digo, ay Señor, ojalá que pase mi nombre ya, porque si pasa mi nombre ya, me van a confirmar en el libro de la vida del Cordero, me van a borrar los pecados que tenga ahí, y voy a quedar limpio delante de ti, listo para la vida eterna. Eso es un noticiononón. Pero para otras personas que su conciencia los acusa ante Yahweh y ante el prójimo porque tienen pecados, pues no quisieran que todavía los llamen a juicio. No quisieran, porque no están preparados. Entonces cuando se habla de juicio, me puede dar miedo, temor, enfrentar el juicio. ¿Por qué? Porque mi propia conciencia me está acusando de que ando mal, que no estoy preparado, que no he tenido una conversión. Oye, lo mismo sucede con la segunda venida de Yahshua. Para unos, Yahshua no quiere que venga. ¿Por qué? Porque se sienten mal consigo mismos, y Yahshua es santidad, y Yahshua viene a destruir a todo aquel impío. Entonces significa que esa persona se encuentra entre el grupo de los impíos, va a ser destruida, y por eso quiere que Yahshua no venga. O ahorita se está predicando la segunda venida de Yahshua por diferentes partes del mundo, en diferentes denominaciones, y hay un poconón de acontecimientos y señales profetizados desde Mateo 24, y ya muchas personas, hasta la ciencia está diciendo, esto se va a acabar, esto se va a acabar, esto se va a acabar. Por todos lados está la voz, esto se va a acabar, esto se va a acabar. ¿Y la preparación de cada uno de nosotros qué? ¿Esto se va a acabar y entonces seguimos hasta lo último? No, estamos todavía en un tiempo de libertad religiosa y en un tiempo de preparación que podemos tener una conversión sincera, y si no, estaremos perdidos, o estarán perdidos, porque yo me quiero salvar, y yo creo que todas las personas se quieren salvar. El problema es cómo estamos lidiando con el pecado, con los pecados que nos rodean a nosotros. Estamos en un mundo de pecado, pero no necesitamos pecar. Entonces, hay que tener en cuenta, si usted es un creyente y todavía su conciencia lo acusa, significa que usted está mal para enfrentar el juicio. Y si usted está mal para enfrentar el juicio, significa que va a ser hallado falto. Y usted, con los pecados que tienen registrados ahí, el Señor los trae a memoria y va a tener que pagar por ellos. Y la paga el pecado es muerte. Para enfrentar el juicio necesitamos arrepentimiento y conversión, andar en santidad y en obediencia total al Señor. Oye, bastante serio entonces el juicio. Y estamos en el juicio de los vivos. Sea que usted crea o no crea, a mí en el ministerio profético que el Señor me ha entregado, me manda a dar este mensaje al mundo entero. Por eso les pido a ustedes que por favor me ayuden a compartir estas conferencias. Se están grabando por YouTube también, en Aceite Extra. YouTube, allá es el nombre del canal es Aceite Extra. Usted puede descargarlas también. Usted puede repasarlas, pero puede compartir con las demás personas, porque el mundo necesita escuchar toda esta luz nueva. Necesitamos entenderla, comprenderla, porque estamos en los últimos momentos. Y la tierra seguirá siendo alumbrada con el mensaje del cuarto ángel, que ya lo estamos viviendo. Y en el 2027, con el derramamiento de la lluvia tardía, la tierra será iluminada totalmente con la luz nueva y el aceite extra del Ruach HaKodesh, y nadie tendrá excusa de que no sabe. Todavía en este momento pueden haber personas que digan no sé,
Pero del 2027 al 2029, nadie, absolutamente nadie en el mundo podrá decir que no supo de este mensaje, porque este mensaje va a recorrer el mundo entero y todo el mundo va a comprenderlo y entenderlo, y todo el mundo va a saber cuándo es el fin del tiempo de gracia para el remanente, y todo el mundo va a entender cuándo es el fin del tiempo de gracia para el mundo. Todo el mundo va a entender que la persecución cual nunca ha habido desde que ha habido hombres sobre la faz de la tierra, denominada angustia previa y angustia de Jacob, todo el mundo lo va a saber, porque el mundo va a ser iluminado con la luz del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Totalmente, pero el mundo ya ha empezado a ser iluminado desde el 2014, o sea, la iluminación del mundo a través del conocimiento de orden profético va en 3 etapas. 2014 empezó, luz nueva. 2024, más luz. 2027, más luz. En el 2027 es cuando se alumbra totalmente el mundo. El evangelio llega a todos los rincones del planeta Tierra. Se cumple Mateo 24:14 y será anunciado este evangelio del reino por testimonio al mundo entero, y entonces vendrá el fin. O sea que nadie se va a escapar de conocer de pronto estas cosas, y nadie se va a escapar de que es que no supo. Todavía en estos momentos hay personas que no saben, pero por eso estos mensajes se van a extender y se extienden. Y está usted también participando en ser un misionero voluntario al compartir estos mensajes, estas conferencias con sus familias, con sus amigos, y no le dé miedo presentarlo a la iglesia. Si usted pertenece a la iglesia de la Odisea, pues allá usted lo van a disciplinar, lo van a borrar, pero no es menester obedecer a Yahweh antes que a los hombres. ¿Sí? Sí, por la salvación hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance, hay que tomarlo de nuestra parte porque queremos vida eterna. Pero si usted es de las personas de pronto que todavía está pensando en la parte de los cargos y en las jerarquías y en los panes y en los peces, de pronto esa parte pues no lo va a hacer. ¿Sí ven? Pero ojalá que usted esté dentro del corazón de las personas que quieren compartir este mensaje, ayudarme a compartir, ayudarme a iluminar el mundo, que usted participe también de esa parte. ¿Por qué? Porque el Ruach HaKodesh ya está utilizando hombres y mujeres en el mundo entero para alumbrar el mundo con esta luz nueva. Y esto es verdad presente. Estamos viviendo verdad presente. Esto es parte de la verdad presente, independientemente que la verdad presente se ha retomado, la verdad presente a través de los 3 ángeles. Se está retomando la verdad presente a través de Yahshua, nuestra justicia, o el mensaje que fue abordado por la iglesia de la Odisea en el año 1888. Entonces, mis apreciados hermanos, miremos la importancia de eso. Entonces ahora vamos a ver lo siguiente. Seguimos con los libros. Se terminó el juicio del remanente, finalizó. ¿Cuándo finaliza el juicio del remanente? En Nisan del 2027, ahí finaliza. Y en el momento en que finaliza el juicio al remanente, es fin del tiempo de gracia para el remanente. Y muchas personas están esperando que llegue el 2027, que se promulgue la ley dominical, dice que para prepararse. No, porque ya el tiempo de gracia al remanente finaliza. Y significa que si usted no se preparó antes, usted está en el grupo de los perdidos, porque lo dejó para última hora. En el 2027 se promulga la ley dominical, y en el 2027 se da una señal a los últimos creyentes que de pronto son trigo y que se encuentran en las grandes ciudades, para que abandonen las grandes ciudades, porque a partir del 2027 hay dobles juicios para el mundo. Y el Señor quiere que usted no se encuentre en ninguna ciudad, porque le van a llegar juicios a las ciudades. Ese es el motivo. Ahora, nosotros deberíamos haber abandonado la ciudad ya desde el año 2015. Y alguien me dirá, ¿por qué desde el 2015? Sí, que sería la pregunta. Porque es que desde el 2015 comenzó el remanente final, pero desde el 2014 la tierra empezó a ser iluminada con el mensaje del cuarto ángel. Y desde el 2014 se empezó a predicar Yom Teruah profético o trompetas proféticas, y los únicos que predicamos eso fuimos los obreros de la hora 11ª 2015-2030. Nadie más predicó eso. ¿Y eso qué es? Eso es luz nueva que el Señor mandó. ¿Y para qué mandó el Señor esa luz nueva? Pues para que nos preparáramos para el juicio de los vivos que comenzaba en el 2024 y nos preparáramos para la inminente segunda venida de Yahshua.
Oh, mire qué interesante. Y en el 2024 se aumentó la luz porque en el 2024 comenzó el juicio de los vivos. ¿Y cuántas personas hoy en el mundo están ignorando que estamos en el juicio de los vivos? La iglesia de la Odisea todavía cree que estamos en el juicio de los muertos. La iglesia de la Odisea no sabe porque como ella rechazó la luz del año 1888, se estancó. Y del año 1888 empezó a participar de la apostasía alfa. Y a partir de esta época en que estamos viviendo, la iglesia de la Odisea participa de la apostasía omega, y por eso es que usted ve un poco de cómo la iglesia es liberal, cómo en la iglesia hay mucha liviandad, mucha mundanalidad en la iglesia, y eso no va a cambiar, eso está revelado. Y Yahshua pues tuvo que cortar a ese remanente y llamar a otro remanente y darle la luz nueva que rechazó la Odisea, y esa es la que estamos viendo ahora nosotros. Ahora, que usted no quiera creer eso es diferente, pero usted sí puede ver las señales y ver las abominaciones y los pecados que está haciendo la Odisea, y cómo la Odisea se está convirtiendo en una guarida de demonios y de toda ave inmunda, abominable y aborrecible. ¿Y quién va a cambiar eso? ¿Es que es una profecía? La Odisea no sale de la tibieza espiritual. Se conformó con la tibieza espiritual, se conformó porque se le dio mucha luz, se conformó porque se le dio un profeta, se conformó porque se le dieron muchas riquezas espirituales como físicas. Entonces, Yahshua dijo, qué difícil es para un rico heredar el reino de los cielos. Y la Odisea cree que ahorita no necesita más luz, que no necesita otro profeta, que la hermana Elena es la última profeta, que no hay más profetas. Oiga, qué cosa tan seria esta. Entonces, aquí se nos está desvelando, se nos está descorriendo un velo de orden profético para que usted, este servidor, nos actualicemos con la luz nueva que el Señor nos ha enviado a nosotros, y para que estemos claros cómo se está llevando a cabo el juicio de los vivos. Pero ya dijimos, finalizó el juicio de los vivos. Entonces, ¿qué sigue ahora? 2027 al 2030 tenemos el juicio al mundo. Y la primera parte de ese juicio al mundo comienza con las denominaciones religiosas que hay. Porque recuerde que el juicio comienza por la casa de Yahweh. Y ya se realizó el juicio al remanente. Ahora empezamos con el juicio al mundo, y en el juicio al mundo están muchas denominaciones religiosas. Entonces, en el juicio al mundo se llama primero a esas denominaciones religiosas y se le hace una invitación a los otros que no pertenecen de pronto a ninguna religión o que no han dado el paso del bautismo a que se bauticen, y digamos que ese es el último momento o el último tiempo que hay para recoger las ovejas que se encuentran en otros rediles y para recoger a unas personas del mundo a que formen parte del remanente final, obreros de la obra undécima, porque se produce el 6 de Chiván del año 2027 el derramamiento de la lluvia tardía, y cuando se produce el derramamiento de la lluvia tardía inmediatamente comienza el fuerte pregón, y con el fuerte pregón se le hace el llamado, se le hace la invitación, se le da la luz nueva al mundo entero. Se van a utilizar mucho toda la tecnología que tenemos nosotros, y por eso el evangelio va a extenderse rápido en este momento. ¿A través de qué? De toda esta tecnología que tenemos nosotros también. Y entonces se va a llamar a aquellas ovejas perdidas que se encuentran en todos los rediles del mundo, hasta en los católicos, musulmanes, budistas, pentecostales, mormones, testigos de Jehová, etcétera, todos. De todas esas denominaciones el Señor va a recoger esas ovejas que se encuentran allá, van a ser llamadas para que se produzca lo de Apocalipsis 18 también: salid de ella, pueblo mío, salgan de toda esa confusión que hay e ingresen al remanente final o a la iglesia triunfante, obreros de la obra undécima. Porque déjenme mencionarles, el juicio del remanente es para hacer un zarandeo, quemar la cizaña, y con el trigo que queda se derrama la lluvia tardía, y con el trigo que queda
se conforma la iglesia triunfante. O sea, quiere decir que todos los miembros que están ya ahí, en ese momento, todos son santos y todos están confirmados en el libro de la vida del Cordero, todos son salvos. Ya no es una iglesia liberal, ya no es una iglesia de mundanalidad. Allí no vamos a encontrar de pronto las mujeres que todavía quieren utilizar unas minifaldas, unos escotes, pinturas. No, ya no se va a encontrar eso. No, que la música, no, ya no. Es una iglesia caliente al 100%, esa es la iglesia triunfante. Esa es la iglesia triunfante que va a dar el fuerte pregón, los que vamos a dar el fuerte pregón. Y vamos a hacer la invitación a todas esas ovejas que están en los otros rediles para que conformen o lleguen aquí al remanente final, obreros de la obra undécima 2015-2030. Y cuando ellos llegan, reciben también el don del Espíritu Santo y predican también. Y se recoge la gran cosecha. Oh, interesante. No podemos pasar por alto. Entonces el juicio que se hace del 2027 al 2030, especialmente hasta el 2029, porque en el 2029 es el fin del tiempo de gracia para el mundo. Entonces, en el transcurso de ese tiempo, se hace lo mismo que se hizo con las demás personas. Se llama a los de las denominaciones, ¿sí ve? Y todos esos de las denominaciones, los que son calientes, son confirmados en el libro de la vida del Cordero. ¿Listo? Le borran los pecados y listo. Reciben el don del Espíritu Santo y a predicar también. Y los que son cizaña son borrados del libro de la vida del Cordero y anotados en el libro de la muerte y listos y quedan pendientes para el juicio del milenio. Lo mismo que se hace allá, se ha venido haciendo, se hace ahí con el mundo también. Y cuando finaliza eso finaliza el 10 de Tirri del año 2029. Ese día Yahshua pronuncia Apocalipsis 22:11 y dice: el que es sucio siga siendo sucio y el que es santo siga siendo santo. Fin del tiempo de gracia para el mundo entero. Yahshua se levanta, entra a su apartamento de pronto privado, se quita las vestiduras sacerdotales y se pone las vestiduras de Rey de Reyes y entra en la última etapa del juicio de los vivos, que se llama el año Chemita. Y de pronto eso lo vamos a ver mañana, porque hoy no alcanzamos. Entonces, ¿qué pasó con el juicio de los vivos para el mundo? Es de 2 años y medio. Y en esos 2 años y medio se determina a todas las personas que pasan por la parte del juicio, los que van a hacer trigo y los que van a hacer cizaña. Y fin del tiempo de gracia para el mundo. Totalmente. Totalmente. Espero que de pronto en esta conferencia nuestro Elohim Malquisé nos haya ayudado a comprender, que nos haya impresionado a cada uno de nosotros, a que estamos viviendo unos tiempos peligrosos y que de pronto alguno de nosotros estamos jugando con la salvación, y eso no se puede jugar con la salvación. Debemos agarrarla ya, decirle al pecado: no va más con nosotros, para que esos pecados que hemos cometido nosotros los pongan sobre la cabeza de Satanás y nosotros quedemos con 0 pecados, pero que demos una vida de testimonio y que haya una conversión en nosotros. Si no, de nada sirve eso. Entonces, mi apreciado hermano, esto es serio. Esto para algunas personas, como en el caso mío, yo lo digo sinceramente acá, yo me siento tranquilo. Yo me siento con un letrero acá que paz con Yahweh y paz con el prójimo. No tengo miedo de enfrentar el juicio, porque ando en una vida de santidad y de obediencia al Eterno. Y porque lucho, me llegan tentaciones, pero yo hago, ningún rey del pecado tiene nada en mí. ¿Sí ve? Y hago a un lado. Así yo les invito a cada uno de ustedes también, y como está escrito, ¿sí ve? No juguemos más con la salvación. Digámosle ya, usted ya ha pecado tanto, dígale: ese pecado ya queda atrás. Mi vida antigua quedó atrás, ahorita nazco de nuevo. Hoy les decía a las personas en la iglesia virtual, estamos realizando la Santa Cena. Hoy, con la celebración de la Santa Cena, estamos renovando nuestro pacto bautismal.
y significa que de hoy en adelante nuestros pecados han sido perdonados y somos unas criaturas nuevas. Y les decía, por favor, aguantémonos hasta el otro mes, porque nosotros hacemos la Santa Cena cada mes. Aguantemos hasta el otro mes y en el transcurso de este mes digámosle al pecado, no más. Cosa que cuando llegue el otro mes recibamos la Santa Cena, tengamos testimonios de agradecimiento al Señor. Mire, durante este mes viví una vida de santidad, 0 pecados. Pero los pecados que ya tenemos registrados allá, tenemos el abogado que nos los va a borrar y los va a colocar en la cabeza de Satanás. No tenemos por qué preocuparnos. Entonces debo estar bien. No, entonces me llega el juicio. Yo no tengo por qué tenerle miedo al juicio, sino yo debo estar alegre de que me llegó el juicio porque estoy andando en santidad, en comunión con el Señor, tengo una relación íntima con Él, ando en obediencia, en rectitud, en integridad. Entonces, ¿a mí por qué me tiene que dar miedo el juicio? A mí me tiene que dar esa alegría. Señor, me llegó el juicio, gracias que me llega el juicio. Estoy preparado para enfrentar el juicio. Señor, estoy en paz contigo, estoy en paz con el prójimo. Señor, por favor, borre mis pecados del libro de rebeliones, del libro de memorias. Confírmeme en el libro de la vida del Cordero. Transforma mi vida, cúrame con tu justicia. Entonces yo ya me siento tranquilo, porque ya pasando esa prueba allí en ese momento, tengo asegurada la vida eterna. Satanás me va a coger por un lado, por otro, a traerme pruebas de un lado y otro para sacarme, pero ya no puede. Ya fui sellado totalmente. Ya pasó el juicio por mí. Tengo fin del tiempo de gracia en este momento. Y de ahí en adelante, ahorita, vivo una vida de santidad, reflejando el carácter de Yahshua, viviendo como Yahshua, comiendo como Yahshua, vistiendo como Yahshua, hablando como Yahshua, sanando como Yahshua, predicando como Yahshua, todo. Y a mí me parece que eso es hermoso y lindo. Pero si usted todavía no tiene una vida de conversión, no ha tenido una conversión, todavía hay pecados, como el hermano, no, por ahí de vez en cuando se me escacha una mentira. No, es que no se le debe escachar ninguna, porque los mentirosos no van al reino de los cielos. Que es que de pronto, de vez en cuando, todavía cojo las cosas ajenas. No. Por más tentaciones que le lleguen a usted, usted no puede coger nada de esas cosas. Usted fue llamado para ser santo, puro, perfecto, íntegro, recto. Y usted tiene que dar testimonio aquí. Fuimos colocados en este planeta Tierra para dar testimonio aquí, para ver si merecemos ir al cielo. Y si usted no es capaz de dejar todos esos pecados y todos esos malos hábitos, pues usted se queda aquí. Usted puede disfrutar de este mundo, puede disfrutarlo, pero no va a disfrutar la vida eterna. Puede seguir disfrutando usted acá, porque es que hay pensamientos que están muy arraigados a la parte materialista y física de este mundo. Y muchas personas se van a quedar y se están quedando por eso, porque sus ojos están puestos en la parte material y física de este mundo y han hecho a Yahshua a un lado. No, Yahshua tiene que estar en el primer lugar, ser la prioridad de mi vida en todas las áreas, y que aunque no tenga nada, pero que tenga Yahshua, lo tengo todo. Mañana, con la ayuda del Eterno, vamos a tener el año Shemitah para cerrar el juicio de los vivos. Por favor, ayúdeme a compartir estas conferencias. No le dé miedo. Clame voz en cuello. Yo clamo voz en cuello. No tengo impedimentos de ningún lado que me digan, no. Por ahí algunas personas me critican, me tratan de hacer. No, yo no le pongo cuidado a eso. Yo no pongo a perderme tiempo con esas cosas. Yo sigo adelante, con los ojos puestos en Yahshua HaMashiach. Voy a tener una oración por cada uno de nosotros. Vamos a tener la tefilá. Amoroso Abba Yahweh, amoroso Elohe Ruach HaKodesh, muchas gracias por esta conferencia, gracias por abrir nuestro entendimiento, hacernos entender y comprender que estamos viviendo tiempos peligrosos. Perdona nuestros errores, nuestros pecados, nos tenga en cuenta. Y tú has dicho que si nosotros nos arrepentimos, tú nos perdonas inmediatamente. Pero necesita ahora que ver en cada uno de nosotros una conversión sincera. Ayúdanos a convertirnos, a alejarnos totalmente de esos pecados, no volverlos a cometer, andar una vida de santidad, para que cuando nos llegue la hora del juicio, esos pecados que hayamos cometido sean colocados en la cabeza de Satanás, nuestros registros sean limpios y tú nos confirmes para la vida eterna.
Queremos hacerlo de todo corazón. Gracias por impresionar nuestras vidas, nuestros corazones, y ayúdanos a que haya una conversión sincera en cada uno de nosotros. Nos despedimos en este momento y rogamos que tu bendición repose en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Eloi Ruach HaKodesh, en el glorioso nombre de nuestro Salvador y Redentor, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Mis apreciados amigos y hermanos en el mundo entero, así, nuevamente un abrazo para cada uno de ustedes en los diferentes lugares del mundo que se encuentran. Les amo en Yahshua HaMashiach. Feliz noche, Shalom Ubrajot, y con la ayuda del Eterno esperamos mañana tener una conferencia más. El Eterno me le bendiga.